Bienvenida familia y amigos, qué bendición estar juntos una vez más. Y es increíble saber que estamos conectados, aunque no podemos verles físicamente, sabemos que ustedes están en sus hogares y nos están observando y están disfrutando de un día de celebración. Recordarte que este día es el día del Señor, amén. Así que tú tienes que dejar todo lo que estás haciendo en este momento y disponerte para atender y escuchar la palabra del Señor. Y quiero animarles, gracias al Señor por ese tiempo precioso de ministración, de alabanza, de adoración, que podemos entrar a la presencia del Señor, aunque no estemos físicamente juntos, en familia podemos adorar y exaltar al Señor. Y también quiero animar a todos los jóvenes y los padres de adolescentes y jóvenes. Acabamos de ver un video acerca del encuentro de Nexo con los jóvenes de SAFE en este mes de agosto, los días 21, 22 y 23 me parece, o 20, 21 y 22. 19, 20, 21, gracias, de agosto estaremos en una conexión muy especial con SAFE, Nexo, así que les invitamos a ser parte de este tiempo increíble. Pónganse en contacto con los líderes, con el pastor de los jóvenes, con Denis, inscríbanse y estén atentos a todo lo que sucede en las redes sociales, amén. Gracias a Dios porque estamos escuchando buenas noticias. Gracias a Dios porque Dios está haciendo milagros y proezas en medio de las familias. Gracias a Dios porque estamos juntos y estamos bien. Amén. Dios es bueno. El Señor es bueno y es fiel. Así que vamos ahora, querida familia, para prepararnos y compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que donde ustedes están, les voy a invitar para que hagamos una oración antes de este mensaje. Cierre sus ojos, junte a su familia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Dios, de alegría, de gozo, de fe, Dios amado, queremos acercarnos ante ti con un corazón completamente humillado, Dios, un corazón sencillo y humilde, para pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Hoy más que nunca yo te pido, Señor, necesitamos que actives la fe en cada persona, Dios, actives la fe en cada corazón, una fe que nos ayude a ver con claridad el futuro maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tú lleves las cargas, las angustias de cada persona que está en dificultad. Sabemos que algunos están pasando crisis y necesidad, Señor, pero tu palabra dice una vez más, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu palabra nos anime. Padre, utiliza mi vida una vez más para llevar un mensaje de esperanza a cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Si usted está con nosotros en este día, le invito para que escriba en el chat Fe Futura, que es el nombre de la serie que hemos iniciado desde el domingo anterior. Así que en el chat empieza a escribir Fe Futura. Queremos saber que cada uno de ustedes está con nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de un primer ingrediente, si se quiere decir. Hablamos acerca de la necesidad de tener perspectiva para activar una fe futura. Espero que cada uno de ustedes, querida familia y amigos, estén activando sus vidas y viendo con perspectiva todo aquello que Dios quiere hacer en cada una de sus vidas y familias. Así que el Espíritu Santo de Dios nos anime, así que tengamos perspectiva. Hoy día quiero hablarles de una segunda cosa que veo en la vida de José. José como un hombre de fe y de una fe activa y futura, viendo hacia adelante que Dios tenía cosas grandes para él y a través de él, no solo que era un joven de perspectiva, sino que José era un joven de influencia y de liderazgo. Y así se llama el mensaje del día de hoy, influencia. José era un hombre que tenía un liderazgo que no necesitaba títulos, ni que alguien le dijera, José, tú eres el líder, sino tenía un liderazgo que venía de esa comunión y esa relación con Dios. Tenía un liderazgo de influencia. Y recuerdo hace algunos años atrás, con mi familia, con mi esposa, mis hijos eran todavía pequeños, y en el conjunto donde nosotros vivíamos, llegamos a ese lugar como un matrimonio joven, padres jóvenes,
y era un lugar donde había muchos adolescentes y muchos jóvenes, y nosotros empezamos a contactarnos con ellos, a tener simplemente conversaciones. De pronto nos dimos cuenta que ellos empezaban a llegar a la casa. Teníamos una célula llena de jóvenes enseñándoles la palabra con lo que antes teníamos el Evangelio de Juan y los libros de Descubra 1, Descubra 2 del Proyecto Felipe, y animábamos a estos chicos para que siguieran un camino de fe. Y yo tenía algo en particular. Yo cada vez que estaba con ellos me desesperaba para hablarles bien, para hablarles de una forma que ellos se sienten inspirados. Yo decía, Señor, y veía muchas veces predicadores y personas, decía, Señor, yo quiero ser. Y en algún momento el Señor habló a mi corazón y me dijo, ellos te siguen por quien eres y no por lo que haces. Y eso me causó en mi corazón un gran anhelo y deseo de mostrarme de una forma auténtica, porque Dios desarrolla liderazgo y influencia en nosotros a través de quienes somos y no de qué hacemos o de a quienes quieren imitar. Y José era un joven así, un joven sincero, auténtico, transparente. Él no tenía que imitar a nadie más. Él caminaba y hacía las cosas en función de lo que Dios hablaba en su corazón. Y es interesante cómo la bendición, la salvación y la prosperidad no solo de Egipto, sino de todo el mundo que giraba alrededor de Egipto y allá en Medio Oriente requería un hombre o una mujer, pero requería en ese momento un hombre con una mentalidad de liderazgo y con una mentalidad de influencia. Dios quiere que cada uno de nosotros, que tú y yo seamos líderes para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte, iglesia, tú tienes liderazgo, tú eres un líder y tienes a alguien a tu lado a quien no solo que puedes, sino que debes influenciar, Tal vez tú ves que solo es tu pequeño hijo que está a tu lado, o un sobrino, o una persona que tú tal vez piensas que no vale la pena, pero tú tienes el poder de liderar e influenciar las vidas. Influenciar, tener una mentalidad de liderazgo y de influencia en la iglesia, tener una mentalidad de influencia en tu familia, en tu negocio, en tu empresa si la tienes, en el gobierno, en el mundo entero, en las calles. Necesitan no solo hombres y mujeres con perspectiva, sino con capacidad de influencia y de liderazgo. Amén. Eso es fabuloso. Dios nos ha dado esa capacidad y esa oportunidad. Y en esta fe futura de la que estamos hablando en esta nueva serie, que no es nada más que fe, tener una fe activa y una fe que proyecta, una fe que te proyecta a mirar el futuro con esperanza. No solo necesitamos líderes de fe e influencia hoy, sino personas no solo que lideren, escucha esto, personas no solo que lideren en medio de la crisis, sino personas que lideren la crisis. No solo personas que lideren en medio de la crisis. Dios te está llamando hoy a liderar la crisis y a influenciar en la crisis, y eso es espectacular. Ya ser líderes no nos alcanza. Necesitamos ser líderes que lideren la crisis y que influencian en medio de momentos difíciles. José lo hizo. José lo hizo en medio de una sequía abrumadora de 7 años que no había nada. Y José fue el hombre que se levantó con influencia y liderazgo para ese momento. Yo quiero decirte, querida iglesia, querido hermano, querido amiga, querido amigo, Dios te está llamando a influenciar y a liderar en medio de esta crisis y a liderar la crisis. ¿Puedes creer eso? O puedes decir, Señor, pastor, no, en realidad no siento eso. El Señor te está llamando a liderar. Y hoy tienes que, al igual que José, liderar la crisis y no dejar que la crisis marque la cancha y las nuevas reglas. Mucha gente está dejando hoy en día que la crisis y la dificultad nos marque la cancha, nos marque la agenda, nos dicte las nuevas reglas. Pero tú necesitas hoy en día marcar la cancha y las reglas en medio del periodo de crisis. El Señor es fiel, amén. El Señor es bueno. Y la palabra influencia, etimológicamente
viene de la unión de dos palabras. La primera es latín, la primera es in. In quiere decir hacia adentro. Y flujo es el fluir, es decir, un fluir que viene hacia adentro. Eso me parece muy interesante. Influencia, querida iglesia. Y hoy vamos a leer un poco la palabra de Dios en Génesis capítulo 41, versículos del 14 al 16, y después vamos a saltar del 25 al 38. Vamos a leer en la versión NTV, así que te invito para que tú busques tu Biblia y la prepares para leer Génesis 41, 14 al 16, 25 al 38. Dice la palabra del Señor: el faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Él estaba reconociendo que él no tenía la capacidad, sino que venía a través de la influencia de Dios y del Espíritu Santo sobre su vida. Versículo 25 dice: José respondió: ambos sueños del faraón, después de que faraón contó estos sueños, yo te invito para que en tu casa leas todo Génesis 41 para que te pongas en contexto durante toda esta serie de mensajes. José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. ¿Quién? Dios iba a hacer algo. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que él está por hacer. El faraón no entendía, pon ojo a esto. José le dice: el Señor ha revelado al faraón de antemano lo que va a hacer, pero faraón no entendía. Dice el versículo 29, los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto. Increíble. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar, y aquí, ojo a esto, debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón deberá nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos, haga que ellos reúnan toda la producción de alimento en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón, almacenen bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. El versículo 36, de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Tú puedes recordar, si lee la vida de José en los capítulos 39, 40, cómo José pasó un sinnúmero de momentos muy difíciles en su vida, experiencias terribles, seguramente como tú y yo hemos vivido, experiencias tal vez no como las de él, tal vez más difíciles, menos difíciles, yo no sé, pero él pasa un trayecto de dificultades, pero siempre mantiene su carácter de liderazgo y de influencia. De tal manera que cuando llega a la presencia de Faraón, Faraón tiene la osadía de nombrarlo a él como el nuevo gobernador bajo su autoridad para liderar la crisis que se venía, los tiempos de abundancia y los tiempos de escasez. Influencia es algo que José mantuvo durante toda su vida. Una influencia que no venía de precisamente, como mencioné, los títulos o los cargos que él tenía, sino del carácter y del deseo de servir a Dios. Mira, el concepto de la palabra influencia, tú lo puedes revisar, dice que es el poder de una persona o cosa
para determinar o alentar la forma de pensar o de actuar de alguien. Dice el poder de una persona para alentar o formar cómo una persona va a actuar o pensar. ¿Y quién era quien estaba influenciando sobre la vida de José? Era el Señor mismo. Era esa relación la que tenía y ejercía una influencia sobre este joven. Una influencia que le llevaba a caminar en los caminos del Señor a pesar de los momentos difíciles. La vida, la cotidianidad, toda ella es permanentemente influenciada por aquellas personas o aquellas cosas a las que intencional o inconsistentemente le entregas autoridad. Toda la vida es una vida de influencia. Y tú recibes influencia de quien tú le entregas autoridad para influenciar. Puede ser una persona, puede ser un medio de comunicación, yo no sé. Pero la vida está llena de influencia de quienes ejercen liderazgo sobre nosotros. ¿A quién le estás entregando esa autoridad? Autoridad es sinónimo de influencia. Y José le había dado la autoridad y el poder de influencia a Dios sobre su vida. ¿A quién le estás dando tú el poder de influencia y de autoridad sobre tu vida? Hace algunos años allá atrás se empezó a hablar en todo el mundo acerca del liderazgo influyente, pero la verdad es que todos tenemos la capacidad de influenciar sobre alguien, de liderar a alguien. Por eso, influenciar necesita una abrumadora y contundente capacidad de humildad. Tal vez usted no se puso a pensar que el liderazgo y la influencia tiene que ver con la humildad. Pero mira esto, para influenciar, número uno, influenciar necesita una abrumadora y contundente capacidad de humildad. Y José era un joven humilde. A pesar de que contaba sus sueños y decía todo lo que venía a su mente y a corazón, era un joven que tenía una gran humildad y una sencillez en la forma de actuar, de hacer las cosas. Y mira, Jesús influenció con una enorme capacidad de humildad. ¿Cuál era la forma de influenciar de Jesucristo? Y la forma de su liderazgo era lavando los pies de sus discípulos, es decir, una enorme capacidad de humildad. Y humildad es una palabra que a veces nos choca, no la entendemos. Algunos piensan que humildad es ser pobre, por ejemplo. Viene de una familia humilde, es pobre. Humildad no es eso. Humildad es una palabra tan grande que tiene que ver con el carácter, y de carácter estaremos hablando la próxima semana. Así que si quieres activar una fe futura, necesitas dejar de vivir para ti mismo y empezar a vivir para Cristo y para los demás. No a vivir de Cristo y de los demás, sino a vivir para Cristo y para los demás. A veces nos acostumbramos a vivir de Cristo, y cuando digo esto, Señor, dame, ayúdame, o queremos vivir de los demás, queremos que los demás nos ayuden, nos hagan favores, pero el Señor dice que vivamos para Cristo y para los demás. Jesús vivió para los demás. Él vivió para ti y para mí, para darnos vida. Él influenció y lideró nuestras vidas. José vivió para otros, sirvió a Potifar, sirvió a sus padres, sirvió a sus hermanos, sirvió en la cárcel, de tal manera que siempre fue puesto en lugares de eminencia, al punto de que sirvió a todo Egipto y a todo el mundo. Sirvió al mismo rey, al faraón, por su capacidad de humildad. Si tú estás buscando liderar, empieza por la humildad. Si tú estás buscando ser cabeza y no ser cola, nos gusta ese versículo, ¿no es cierto? Empieza por ser humilde. Empieza por liderarte a ti mismo, influenciado por la presencia del Señor en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 128:7. El Salmo 128:7 dice en la versión NTV: rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Y es increíble, el salmista está escribiendo, y Dios nos dice a través de su palabra que Él rescata a los humildes, pero Él humilla al orgulloso. ¿Por qué no escribes en el chat, quiero ser humilde? Porque Dios busca la humildad del corazón y la sinceridad del corazón. Cuando nosotros nos enorgullecemos, entonces no estamos preparados para ejercer una buena influencia alrededor nuestro. Porque el humilde es aquel que desarrolla en toda su vida la capacidad de ver a los demás
como superiores. ¿Quién es el humilde? El que ve a los demás como superiores. Si tú puedes ver a tu lado a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, míralos como superiores a ti mismo, los valoras, te interesas por sus necesidades y no buscas servirte de los demás, eso es humildad. Y Pablo enseñaba esto, ¿no es cierto? Necesitas ver a los demás como superiores a ti mismo. ¿Estás dispuesto a ver a tus enemigos aún como superiores a tú mismo para tener la capacidad de servirles e influenciar en ellos? La vida de Jesús fue una vida de influencia porque se basó en el servicio. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30, en la versión NBI. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy que más que nunca necesitamos de ese versículo. Vayamos al Señor los que estamos cargados y agobiados. Pero mira el contexto en el que Jesús lo dice y el versículo 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Es decir, el Señor dice, yo voy a cargar con ustedes, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón. Ahora, en el contexto, el yugo era este instrumento que se ponía sobre la yunta de bueyes para que caminaran juntos. Lo que Jesús está diciendo es, yo voy a caminar con ustedes, mi yugo es ser humildes. Mi yugo es la humildad, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Lo que el Señor está diciendo es, ser humilde es lo más hermoso, lo más maravilloso, es lo más ligero. ¿Cómo tú puedes caminar? El Señor te está llamando hoy a desarrollar influencia a través de la humildad. Para influenciar correctamente debes tener la influencia correcta. Es decir, que no solo necesitas influenciar con una abrumadora y contundente capacidad de humildad, sino que también necesitas, en segundo lugar, debes recibir influencia directa de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. La influencia tiene que venir directamente de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Si pasas tiempo con el Espíritu Santo de Dios, iglesia, es de Él que recibirás la influencia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas estar en la presencia de Dios. Mientras más contacto tengas con el Señor, mientras más acudas a sus pies, mientras más cierres la puerta, mientras más hables con Él, mientras más leas la palabra, entonces mayor será la influencia de Dios sobre ti y mayor será la influencia sobre ti, de ti sobre otros. Jesús pasaba horas y días enteros con su Padre Celestial. Oraba, decía que se apartaba a orar, se ayunó 40 días buscando la presencia de Dios, siendo influenciado, era llenado permanentemente de las relaciones correctas, Aún se apartaba de sus discípulos a quienes él influenciaba porque para convertirlos en la iglesia necesitaba la influencia correcta. Yo estoy aquí parado predicándoles a ustedes, amada iglesia, y yo necesito la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida para poder hablarles el día de hoy, para poder liderar la iglesia. Yo necesito acudir al Señor todos los días. Y si tú tienes que liderar a tu familia en medio de la crisis, si tú tienes que liderar a tus empleados en medio de la crisis, si tú tienes que liderar el barrio, si tú tienes que liderar a tus amigos en medio de la crisis, necesitas permanecer a los pies de Cristo, liderando la crisis, influenciando en medio de los momentos difíciles. ¿De qué estás llenándote hoy? ¿De quién estás recibiendo influencia hoy? Pablo decía a la iglesia de Corinto que sean imitadores de él como él lo era de Cristo. Pablo les decía a los corintios, vean muchachos, ustedes tienen que imitarme a mí. Y no era una acción de orgullo y vanidad de él. Él les decía, ustedes tienen que imitarme a mí y deben recibir la influencia de mi parte porque yo soy un imitador de Cristo y recibo la influencia de su Padre. Y al decir eso lo que estaba diciendo es, porque yo les sirvo a ustedes y soy humilde y sencillo delante de ustedes. Necesitamos ser influenciados por el poder del Señor. Cuando estás permitiendo que el Espíritu Santo influya en tu vida, estás recibiendo la capacidad de liderar la crisis y en medio de la crisis. Y estás recibiendo fe
futura, fe activa, porque tienes un objetivo y un punto al cual tú miras permanentemente y caminas hacia allá, influenciando los que están a tu alrededor. La fe se afirma en la medida que permites influencia divina en tu vida. Es la medida en que podrás influenciar a otros. Y esto está determinado por el tiempo que pasas en comunión con el Padre. Eso se determina por el tiempo que pasas en comunión con tu Padre Celestial. No hay otra cosa que pueda determinar eso. El tiempo que pasas con el Señor, entonces es lo que te va a ayudar en los momentos de crisis. Estás determinado y al final tus acciones serán determinadas por el tiempo de influencia que recibes, por el tipo de influencia que recibes. Otra vez te digo esto, tus acciones serán determinadas por el tipo de influencia que recibes. Hay muchos hoy que están recibiendo influencia negativa. Influencia tal vez de una mala amistad, ya vamos a mencionar un poco de eso, de los medios de comunicación, y eso determina las acciones. Al parecer José no pasaba mucho tiempo con sus hermanos, porque sus hermanos lo rechazaban. La mayoría de ellos eran obstinados, hostiles, envidiosos, celosos. No eran la influencia correcta y José lo sabía y no pasaba mucho tiempo con sus hermanos. Más bien él pasaba tiempo con su padre y recibía una influencia directa de su papá, enseñanzas bíblicas, valores de fe que le ayudaban a avanzar. Recibe la influencia de las personas correctas. Nuevamente Pablo dijo en Romanos 12:2, transfórmese por medio de la renovación. Es decir, somos renovados por influencia. Transfórmense por la renovación de su entendimiento. ¿Cómo se renueva tu entendimiento, iglesia? A los pies de Cristo. Deja que te influencie. Cuando influencias desde tu relación con Dios, siempre te irá bien. Cuando tú vas a otros y hablas con otros y actúas frente a otros y lideras a otros desde tu relación con Dios, siempre te va a ir bien. Siempre te irá bien. Y José recibió capacidad de liderazgo e influencia, poner como prioridad su relación con otros. Con Dios, perdón. Por eso podemos leer nuevamente Génesis 41 del 33 al 36 nada más. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra. Después del faraón deberá nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas y dice el versículo 35, hagan que ellos reúnan toda la producción de alimento en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón, almacenen bien el grano y lo vigilen para que haya alimento en las ciudades. Y de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre. Es decir, ¿quién le dio esa sabiduría a José para hablar a faraón? Fue increíble. Fue increíble porque José dice, Dios le ha dicho a Faraón lo que va a hacer, pero Faraón no entendió. Faraón no estaba recibiendo la influencia correcta, el liderazgo correcto, pero José sí, tuvo la capacidad y la revelación de Dios para decirle a Faraón, esto es lo que tienes que hacer. Ninguno de sus consejeros le había dicho hasta ese momento qué es lo que él tenía que hacer. Pero José, un joven que estaba en la cárcel, un joven que había sido acusado injustamente, vendido como esclavo de la casa de Potifar, ese joven se levanta con carácter de liderazgo y influencia para decirle a Faraón, esto es lo que tienes que hacer. Tal vez tú piensas que eres lo más pequeño, lo más minúsculo, lo que no tiene importancia, pero tienes que darte cuenta que si el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, estás recibiendo la influencia y el liderazgo correcto para liderar esta crisis y transformar las vidas. Transformar las vidas y transformar la situación y convertirla en una oportunidad y una posibilidad para que tu fe avance, para que tu fe lidere, para que tu fe sea una fe futura. Y en último lugar, en tercer lugar, debes buscar ser influenciado por personas correctas. Mira, debes ser influenciado por personas correctas. José no solo fue influenciado por su padre durante su niñez y adolescencia, sino que decidió con qué personas quería relacionarse. Cuando llegó a la casa de Potifar, dice la palabra que Potifar amó o quiso tanto a José que le puso sobre toda su casa.
No era porque él se relacionaba con los más ociosos, con los que trataban de ganarle al tiempo o de hacer cosas indebidas. Era porque era un joven diligente y trabajador. Buscaba la influencia de personas correctas. Cuando llegó a la cárcel, dice que el mismo jefe de la cárcel le dijo: José, hazte cargo de la cárcel. La confianza. Él siempre buscaba personas correctas con quien influenciar. Incluso llegó a la casa de Faraón. Faraón mismo influenció sobre él. Faraón dice cosas increíbles. Más adelante vamos a leer acerca de José. Así que ¿recuerdas también a Daniel en Babilonia? Dice la palabra que él y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué es eso? No contaminarse con la comida del rey. Decidieron no ser influenciados por Babilonia, por el sistema babilonio, por la comida de los babilonios. Decidieron mantener la influencia correcta, juntos ellos, animándose, alentándose, no escuchando noticias desalentadoras. Esto quiere decir que no querían recibir la influencia de Babilonia, sino que decidieron influenciar ellos en Babilonia. Ellos decidieron influenciar, al igual que José en Egipto, en Babilonia. Y recuerda que tanto ellos como José estaban liderando la crisis en los momentos más difíciles. Daniel estaba al frente, al lado del rey, trabajando. Era uno de los consejeros del rey. Por lo general, dejamos que la crisis influencie en nosotros y nos lidere. Por lo general dejamos que esta circunstancia influencie en nosotros y nos lidere y nos diga qué debemos hacer, nos cambie el panorama. Dejamos que las malas compañías nos influencien y nos lideren. Ahí dice un dicho popular, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Aprende a escoger las personas que quieres que influencien en tu vida. Hace muchos años atrás, cuando yo recién me casé, no le voy a decir cuántos años atrás, pero yo empecé a trabajar en una empresa de comunicaciones como diseñador y dibujante, y sabe que mis compañeros eran, bueno, tal vez Farki, si me estás viendo vas a entender, ¿no es cierto? La facultad de arte, los diseñadores, los artistas, por lo general son personas con vidas muy desordenadas. Mis compañeros de trabajo eran rockeros, algunos vivían de una forma muy libre, con drogas, y trabajábamos juntos. Y no es que yo empecé a usar drogas ni de ninguna manera, pero poco a poco me empecé a dejar influenciar por la actitud de ellos en el trabajo. Una actitud a veces un poco displicente, malagradecida con el jefe. Y yo empecé, pero ¿sabe qué? Unos meses después llegó a trabajar con nosotros un joven, él se llamaba Mario. Y Mario había experimentado un encuentro con Jesús hace pocos meses antes de entrar al trabajo. Y cuando él entró al trabajo era increíble, era un joven cristiano que a mí me daba vergüenza de mí mismo, porque él era un joven increíble, fiel al Señor, hablaba la palabra, hacía lo que yo no hice, les hablaba a mis compañeros de la fe. Cuando llegaban momentos en el que había situaciones difíciles, él se ponía a orar y oraba en lenguas, y a mí me daba vergüenza. Y ese joven Mario empezó a influenciar en medio de la crisis que tal vez estábamos viviendo nosotros en ese lugar, porque habían momentos difíciles, y empezó a animarnos, a hablarnos de la fe. Era un joven con carácter. Yo aprendí mucho de él. Necesitamos juntarnos con las personas correctas en los momentos correctos. ¿Quién es o qué te está influenciando hoy en día? Mira lo que dice 1 Corintios 15:33 en la nueva versión viviente, traducción viviente. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Si tú estás en tu trabajo, en tu oficina, y tienes compañeros que no te están ayudando y no tienes el carácter para influenciar en ellos, lo mejor es que te apartes y busques al Señor y busques rodearte de hombres y mujeres que te ayuden a crecer en la fe. Eso es maravilloso, eso es precioso. Decide y comprométete a dejarte influenciar no por los negativos, perdón. No te juntes con ellos. Y si es necesario, aléjate de ellos. Deja de compartir con ellos, de escuchar sus conversaciones, de reírte de sus chistes. Eso no te va a traer ninguna bendición. Eso no quiere decir que los ames, pero debes ser influenciado por las personas correctas.
Querido amigo, querida familia, es urgente que tengas compañeros de yugo, amigos con quienes camines juntos, de quienes recibas influencia. Puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser alguien que intencionalmente le pides incluso que te ayude, que te mentoree, yo no sé, a quien rendirle cuentas de tu propia vida. Eso es una bendición, créeme, eso es una bendición. Influencia y lidera. Yo te voy a pedir para que en este punto tú cierres tus ojos donde tú estás. Quiero decirte, amada iglesia, influencia y lidera. Influencia y lidera la crisis. Influencia y lidera los momentos difíciles. No te dejes abrumar por las voces que están a tu alrededor, que te desalientan, te desaniman. Busca la presencia de Dios. Deja que su Espíritu Santo te llene de una convicción y una fuerza y una firmeza que nada ni nadie pueda moverte, que la fe futura siga activa, que empieces a liderar con autoridad, que camines con autoridad, que influencies a tu alrededor, que las personas que están junto a ti, al igual que los que estaban con Jesús, anhelen ser como ti, te busquen a ti, te llamen por teléfono, quieran hablar contigo porque saben que tú les puedes ayudar en medio de esta situación, así como Egipto sabía que José les podía ayudar en medio de la crisis tan terrible que ellos estaban pasando. Tan pronto recibas la visión, no te calles, no la guardes para sí. José la compartió. No lo quisieron escuchar sus propios hermanos, pero él quiso impactar al mundo entero con sus sueños, con el liderazgo y la influencia del Señor. Muchos te van a decir que es imposible. Mantén la fe, mantén el liderazgo y la influencia. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué nadie lo oyó? ¿Por qué nadie lo creyó? Eso no fue el impedimento para José. La fe se revela en palabras y acción. Debes influenciar en palabras y acción. Mira, José no era perezoso. José no era un adulador. José no buscaba el bien propio. Él era diligente, era trabajador, era prudente, era servicial, era influyente. Y yo quiero leerte estos versículos en Génesis 41, 37 al 43. Y escúchalas con mucha atención mientras estás con tus ojos cerrados. No te distraigas, deja que el Espíritu Santo te hable hoy. Escucha bien. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? La gente tiene que empezar a decir de eso de nosotros, iglesia. En tu trabajo, en tu familia, en donde quiera que estés, la gente tiene que empezar: ¿habrá alguien tan lleno del Espíritu de Dios? Dice, así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, nosotros somos los que vamos a recibir la revelación de Dios para este tiempo, para liderar la crisis. Tú tienes que recibir la revelación de Dios. Dice, te ha revelado el significado de los sueños a ti. Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono. Eso quiere decir que el faraón solo cuando estuviese sentado en el trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para el segundo en autoridad. Quiere decir que alguien perdió el cargo ahí, porque no era un líder inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No era un líder que influenciaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Donde quiera que iba le gritaban: arrodíllense. Quiero decirte que Dios sabe honrar a los que le honran. Dios pone en alto a los que se humillan delante de Él, a los que son humildes. El mundo cambiante en el que vivimos requiere líderes humildes que lideren la crisis, y no puede seguir siendo un llanero solitario en medio de este mundo. Busca compañeros de yugo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Oramos para que venga sobre tu iglesia un espíritu de influencia, un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, Señor. La influencia es la transferencia de vida, Señor. Que nosotros empecemos a transferir vida, eso es influencia, a transferir vida a otros. ¿Y cómo transferir vida, Señor? Entregándolo todo, al igual que Cristo entregó su propia vida por nosotros. Y Él entregó su vida, fue la conclusión de una vida dedicada a influenciar a otros. En el nombre de Jesús, es tu sangre preciosa, Señor. Eres maravilloso.